Una iglesia o cualquier otra comunidad genera falta de libertad cuando sus sacerdotes o maestros se convierten en guardianes de la conciencia. Rudolf Steiner. Buenas tardes. El día de hoy, mi equipo y yo les hablaremos sobre la libertad como elemento de la antropología filosófica. Mi equipo está conformado por Carla Jacquelina Barrete Rivera, Arely Liliana Cuandón Dávila, Ángel Ibrahim Sánchez Roa, Miriam Sánchez Antonia Yulet y su servidora María del Carmen. La libertad como elemento de la antropología filosófica, su perspectiva pedagógica. En primer lugar, la libertad como elemento de la antropología quiere decir que en nuestra vida cotidiana encontramos los pensamientos como algo hecho y terminado porque mientras miramos, solo somos conscientes del objeto que estamos observando y no de la actividad que el pensamiento realiza al mirar. Se centra en el problema del libre albedrío. Steiner divide inicialmente esto en los dos aspectos de la libertad del pensamiento y de la libertad de la acción. Él discute que la libertad interna está alcanzada cuando tendemos un puente sobre el boquete entre nuestras impresiones sensoriales que reflejan el aspecto externo del mundo y nuestros pensamientos, que nos dan el acceso a la naturaleza interna del mundo, dicho de otro modo, tener nuestros propios criterios. La libertad externa, por otro lado, es lograda absorbiendo nuestros hechos con la imaginación moral. Estos dos aspectos de la libertad interna y externa son complementos del uno al otro y cuando éstas se unan se podrá lograr una verdadera libertad. La libertad como elemento de la antropología filosófica dentro de la perspectiva pedagógica. Esto quiere decir que en nuestra vida cotidiana encontramos los pensamientos y hechos que nosotros mismos vamos determinando conforme el tiempo. La libertad es la capacidad voluntaria de poder hacer lo que nosotros queramos, pero de forma correcta. En la filosofía, esto quiere decir que nosotros pensemos antes de actuar, ya que consideramos a la educación desde la perspectiva pedagógica como algo importante, ya que si nosotros no somos educados, no sabemos cómo hablar, cómo escribir, cómo leer, cómo debemos pensar, cómo debemos vestir y demasiadas cosas más que nos pueden servir conforme a lo largo de nuestras vidas. Estos procesos hacen que nuestra comunicación sea mucho más amplia con las demás personas y seamos sociales, ya que si nosotros no somos sociales, nuestra vida no puede ser una vida completa, ya que necesitamos interactuar con las demás personas. Respecto a la educación, esto viene de la mano con la literatura, con la libertad, con la bondad, con la autenticidad, con el aprender, con el arte, con la cultura, entre diversas cosas que nos han servido para poder conocer nuestra vida a través de los años. Por ejemplo, ¿qué pasó antes de que nosotros existiéramos? ¿O qué es lo que nosotros podemos crear en algún futuro? ¿Qué podemos hacer para que nuestros pensamientos y criterios crezcan sobre la vida? Existe una frase la cual dice Platón que es ser el dueño de nuestra propia vida. Esto quiere decir que nosotros interactuemos con la gente que queramos, pero de manera responsable, al igual que ser responsable de lo que nosotros mismos hacemos sin culpar a nadie, ya que no la libertad solo es ser o hacer lo que queramos, sino actuar de forma correcta. La libertad como elemento de la antropología filosófica quiere decir que en nuestra vida cotidiana encontramos los pensamientos como algo hecho y determinado.
se centra en el problema de la libre elección. Steiner divide inicialmente esto en dos aspectos: la libertad del pensamiento y de la libertad de la acción. Él discute que la libertad interna está alcanzada cuando nuestras impresiones sensoriales reflejan el aspecto externo del mundo y nuestros pensamientos nos dan el acceso a la naturaleza interna del mundo. La libertad externa es lograda asimilando nuestros hechos con la imaginación moral. La libertad de acción o de ejercicio se puede deducir que es la libertad exterior, que consiste en un obrar que carece de coacción externa. En este sentido, se puede denominar libre a una acción cuando puede llevarse a cabo sin obstáculos o impedimentos externos, o sea, obramos sin que nadie nos ponga ningún tipo de trabas para hacer lo que queremos hacer. Es así que hoy en día se habla del reconocimiento de las libertades, incluyendo en ellas una libertad física, que es la capacidad de actuar sin límites materiales, sin vallas que impidan el movimiento o desplazamiento del hombre. Por ejemplo, un hombre encarcelado carece de esta libertad. Una libertad civil es la capacidad de fundar una familia, elegir un trabajo, elegir una residencia, etc. Una libertad política o cívica es la que consiste, entre otras cosas, en participar en la elección de las autoridades que regirán los destinos del país. Una libertad religiosa es la capacidad de elegir la religión a seguir, así como no seguir ninguna. Una libertad de pensamiento es la que consiste en sacar a la luz nuestro pensamiento, ya sea a través de expresión, la prensa o la enseñanza. Se podría decir que consiste en la ausencia de determinación interna previa a una acción, o también en el reconocimiento de nuestro poder para decidir en una situación dada entre las diferentes posibilidades que se nos presenten, eligiendo la cual deseemos poner en práctica. Este acto sería libre, pues no está predeterminado, sino que, por el contrario, es la voluntad del individuo quien se determina a sí misma al ejecutar el acto o también a no ejecutarlo. La condición social del hombre exige respetar la libertad de los demás. La libertad está sabiamente limitada por leyes y está al servicio del desarrollo integral del hombre. La libertad está en función del proyecto vital que cada hombre desea y es el medio para alcanzarlo. Un determinismo fisiológico son los que condicionan o limitan la libertad de actuar de las personas. Un determinismo teológico se fundamenta en que Dios sabe todo mi pasado, mi presente y mi futuro. Son conocidos por Dios sabe cómo uso mi libertad constantemente. No la determina, porque mis decisiones no dependen de él. Pero el determinismo es el que establece la voluntad de Dios como la que determina el destino del hombre. Una persona debe dar sentido y tener conciencia de la propia responsabilidad, es decir, ser sensible y percatarse de la repercusión positiva o negativa que la conducta individual tendrá en las demás personas. Cada persona tiene una percepción distinta de responsabilidad. Así se puede juzgar desde el individuo y la sociedad, pero la búsqueda del bien común es determinante en el ejercicio de la libertad. Libre albedrío y educación. El libre albedrío se podría definir como el poder o la facultad que tiene el ser humano de elegir y decidir sus propias acciones. Tendríamos que considerar si eso es guiado por la razón o solo por el gusto de querer hacer algo que nos agrada o que nos convenga. Sin embargo, no porque las decisiones que tomemos sean voluntarias, no quiere decir que sean libres, ya que a veces podemos tomar decisiones que aunque no nos gusten ni las deseemos, es voluntaria, porque nadie nos obliga a tomarlas. Se dice que tenemos libre albedrío cuando podemos aceptar una cosa rehusando otra, en lo cual consiste la elección.
Además de tener libre albedrío, no quiere elegir entre el bien y el mal, sino elegir entre diversas cosas o situaciones, lo que nos convenga o agrade, en el supuesto de que siempre debe haber varias opciones para poder elegir. De lo contrario, el libre albedrío no aplicaría. Determinismo y educación. Es incompatible con las visiones que definen la espiritualidad humana, la capacidad de pensar a través de conceptos abstractos y escoger desde una voluntad libre, porque las antropologías que definen que el hombre puede actuar libre y responsablemente, precisamente que cada persona sería capaz de decidir más allá de lo que imponían aquellos elementos o factores, materiales, psicológicos o sociales, que encuentran dentro o fuera de ella misma. La educación. Es cierto que las primeras etapas, cuando el niño es todavía muy pequeño, el educador, inicialmente los mismos padres, promueven comportamientos y habilidades que el niño ni escoge ni entiende, por falta de desarrollo en sus capacidades superiores. Pero más tarde, todo educador se da cuenta de que un niño, a partir de cierta edad, empieza a juzgar sobre lo que se enseña y se le pide. La libertad no es un hecho que desde el principio forme parte de la existencia humana, sino su meta. Rudolf Steiner. Esto es todo por nuestra parte. En nombre de mi equipo les agradecemos su atención prestada. Muchas gracias.